La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos a las 10:30 de la mañana y los estudios bíblicos los días domingos y jueves a las 19 horas. Ahora puedes escuchar las prédicas de nuestra iglesia en Spotify. Búscanos como Iglesia Bolívar. La Prejuvenil te invita a sus reuniones en línea vía Zoom todos los sábados a las 17 horas. Para obtener el enlace, visita la página de Facebook de la Prejuvenil. Si tienes entre 17 y 24 años de edad, te invitamos a las reuniones virtuales de la Socie vía Zoom. Los días miércoles, reuniones de chicas, y los días viernes, reuniones de chicos. Visita la página de Facebook de la Socie para obtener los enlaces. No te pierdas también las transmisiones en vivo los días sábados a las 16 horas y los domingos la escuela dominical a las 9:30 de la mañana. El Grupo Kairos te invita a sus reuniones vía Zoom los días lunes por la noche. Para obtener el enlace de invitación, visita la página de Facebook. No te pierdas también las meditaciones de la Palabra del Señor los días martes y sábados vía Facebook. Estamos estudiando el libro Coronavirus y Cristo de John Piper. La Sociedad Femenil también comparte sus meditaciones de la Palabra del Señor los días martes y viernes vía Facebook. No te lo pierdas. La clase Bernabé te invita a su estudio bíblico del libro de Hechos. Las reuniones son vía Zoom los sábados a las 20 horas. El enlace será publicado por este medio el día sábado a las 19 horas. La clase Benjamín te invita a sus reuniones los días viernes a las 18 horas vía Zoom. Para obtener el enlace, comunícate con nuestro hermano David Montero al 72 28 18 26. El Grupo Judá se está reuniendo vía Zoom los días viernes a las 19 horas, con el estudio del tema Las 4 estaciones del amor. Si deseas participar, el enlace de la invitación será publicado por este medio el mismo día. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @Iglesia Bolívar. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti, necesita más de ti. Muy buenas noches, queridos hermanos, una vez más con ustedes a esta hora de domingo. Estoy muy agradecido al Señor por haber compartido el mes que ha pasado. Y saben qué, mis hermanos, voy a continuar compartiendo la palabra del Señor todo estos domingos en la noche a esta hora, a las 7 de la noche. Pero con una serie de temas diferentes. Desde ya quiero desafiarlo, mis hermanos. Quiero que ustedes también sean parte de este estudio, aunque no es mucho tiempo que tenemos. Sin embargo, queremos aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, desde ya quiero compartir a ustedes la serie, el nombre de la serie que voy a compartir en este mes de mayo. Si usted lo quiere anotar, es una iglesia que desafía en nuestra realidad actual. Así, una iglesia que desafía en nuestra realidad actual. Y usted se preguntará, ¿cuál es esa iglesia? Bueno, en el Nuevo Testamento hay varias iglesias que son de desafío, pero yo he escogido la iglesia de Tesalónica. Y hablando de la iglesia de Tesalónica, quiero mencionar algunos detalles para entrar en contexto. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. La Biblia dice que Pablo llega a Tesalónica y predica la palabra del Señor y hay muchos frutos, mucha gente se convierte. Esta ciudad de Tesalónica en el primer siglo era una ciudad muy importante para el Imperio Romano. La historia dice que era una ciudad que tenía un centro comercial muy importante, un centro de filósofos también. Aproximadamente tenía alrededor de 100,000 habitantes. Como verán ustedes, es una ciudad muy importantísima. Así que el apóstol Pablo predica el Evangelio en medio de mucha persecución y nace una nueva congregación. Luego Pablo se va de la ciudad y después de un tiempo lo envía a Timoteo a esta iglesia de Tesalónica. Muy preocupado Pablo le dice a Timoteo, ve para ver cómo están los hermanos. Timoteo va a Tesalónica, comparte con los hermanos, está con ellos y vuelve Timoteo y le comparte al apóstol Pablo la situación en que se encontraba la iglesia de Tesalónica. Así que, hermanos, en otras palabras, Timoteo trae un excelente informe. Eso lo encontramos en el mismo libro, 1 Tesalonicenses 3, 6 al 7, y quiero leerlo. Dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros, dice Pablo, a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Estos dos versículos resumen, en otras palabras, el estado espiritual en que se encontraba la iglesia de Tesalónica. Así que, mis hermanos, la misma carta va a decir que Tesalónica llegó a ser ejemplo para las demás iglesias de ese tiempo, del primer siglo. Así que hay razones sobradas para que yo escoja esta iglesia como un referente de el estudio que voy a compartir con ustedes. Desde ya quiero mencionar, por ejemplo, algunos temas, porque no olviden ustedes que el tema central es una iglesia que desafía en nuestra realidad actual. Pero
cada domingo yo voy a dar un subtema. Por ejemplo, el siguiente domingo voy a compartir una iglesia que sufre. Y luego va a venir el siguiente domingo, voy a compartir una iglesia que gana almas. Luego una iglesia que espera la segunda venida de Cristo. Y, si el Señor lo permite, voy a estar terminando con el tema una iglesia firme. En estos minutitos quiero empezar con el primer subtema, que es una iglesia consagrada. Algo más, mis hermanos, antes de entrar a los puntos principales. La iglesia de Tesalónica, a pesar de ser una iglesia que está caminando bien, Timoteo menciona las cualidades, las características de esta iglesia. Sin embargo, como cualquier iglesia de nuestro tiempo, era una iglesia que también tenía algunas falencias, tenía algunas dificultades. Por ejemplo, muchos de los hermanos de esta iglesia creían que la persecución iba a durar poquísimo, iba a ser muy temporal. Y Pablo le dice que no, que las persecuciones llegan a ser parte de la vida cristiana. También esta iglesia, hermanos, tenía algunas dudas acerca de los hermanos en Cristo que morían. Muchos se preguntaban y decían, ¿qué va a pasar con los hermanos que mueren en Cristo? Y Pablo, en su misma carta, ya vamos a llegar ahí, Pablo les explica qué sucede con los hermanos que mueren en Jesucristo y los que quedan vivos cuando Cristo venga. Así que es una carta riquísima en contenida. Sin embargo, hermanos, hay algo que quiero mencionar también. En toda la carta del apóstol Pablo no menciona algunas cosas. Por ejemplo, no menciona el bautismo, no menciona el tipo de mensajes que se daban, y no menciona algo sobre la membresía de la iglesia, en fin, varios temas importantísimos. Pero sí, lo que Pablo va a mencionar en esta primera carta a los tesalonicenses son algunos ingredientes básicos. Escuche bien, algunos ingredientes básicos que el Señor Jesucristo quiere que toda iglesia de Él la practique. Así que, hermanos, estos elementos indispensables deben estar en toda iglesia. ¿Por qué comparto esto, hermano? Porque en estos días es muy importante preguntarse ¿de qué debe hacer la iglesia cristiana evangélica de la calle Bolívar? ¿Qué debemos enfatizar? Hay muchas actividades, hay muchas cosas que podemos hacer, pero esta iglesia nos va a direccionar, nos va a desafiar a hacer algunas cosas que son indispensables para toda iglesia. Por ejemplo, hablando de una iglesia consagrada, ¿qué hace una iglesia consagrada? ¿Qué hace? ¿Qué evidencias da una iglesia consagrada? La primera cosa, una iglesia consagrada imita el ejemplo de sus líderes. ¿Dónde lo encontramos eso, hermanos? Dice en esta carta nomás que tenemos aquí, dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está bien claro. Una iglesia consagrada imita el ejemplo de sus líderes. Y Pablo aquí menciona 3 elementos que la iglesia lo está practicando: la fe, el amor y la esperanza en el Señor Jesús. Ahí está. Preguntémonos, mis hermanos, la iglesia de la calle Bolívar tiene estos ingredientes, lo está practicando, estamos creciendo. Algo más. Una iglesia consagrada imita el ejemplo de sus líderes, no solamente en la fe, en el amor y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, sino que también imita a sus líderes viviendo en el poder del Espíritu Santo. Viviendo en el poder del Espíritu Santo. Eso dice en el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que el apóstol Pablo le demostró a los hermanos que para predicar el evangelio hay que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, estamos viendo qué hace una iglesia consagrada. Otro aspecto, una iglesia consagrada, aparte de imitar el ejemplo de sus líderes, evidencia ser más semejante a Cristo. Escuche bien, una iglesia consagrada evidencia, muestra ser más semejante a Cristo. Y eso lo vemos en el versículo 6. Dice el versículo 6 del capítulo 1. Y dice, ¿no? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Hermanos, una de las evidencias de una iglesia que marcha es una iglesia que está dispuesta a compartir el evangelio a pesar de las circunstancias. Esto nos dice el versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, una iglesia consagrada evidencia ser más semejante a Cristo. ¿En qué sentido? En dar la palabra en medio de gran persecución. Eso es muy interesante. Otro aspecto, esforzándose en predicar a los que no conocen al Señor. Escuche lo que dice el versículo 7 de este primer capítulo. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia. Macedonia era la provincia donde se encontraba Tesalónica, y Acaya dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, esto es tremendo. La iglesia de Tesalónica llegó a ser una iglesia ejemplar en la predicación del evangelio. Nosotros anhelamos, mis hermanos, yo estoy seguro que todos los pastores de la iglesia de la calle Bolívar, todos los ancianos, todo el liderazgo, quisiéramos que la iglesia de la calle Bolívar sea una iglesia visionaria, una iglesia que tiene una pasión de alcanzar al mayor número de personas para Cristo. Así que, mis hermanos, estamos viendo esta característica. Otro elemento importante en la conversión de los ídolos a Dios, lo vemos en el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Resulta que la población de Tesalónica era más gente no judía, eran personas inconversas, paganas podríamos decir. Pero muchas de esas personas se convirtieron de los ídolos, dice la Biblia, al Señor Jesucristo. Y lo más grandioso que ocurrió en esta iglesia fue la evidencia de la conversión de esos hermanos que salen de una vida diferente y se convierten al Evangelio. Estamos viendo, hermanos, ¿qué hace una iglesia consagrada? Por último, una iglesia consagrada se propone llegar a ser como Cristo. Se propone, es una decisión. ¿Y cómo se evidencia eso? ¿En qué nos proponemos llegar a ser como Cristo? Dice el versículo 2:3, yo lo voy a leer. Porque nuestra exhortación, dijo Pablo, no procedió de error, ni de impureza, ni de engaño. Lo quiero volver a leer. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. En otras palabras, mis hermanos, una iglesia consagrada es una iglesia que se edifica con enseñanzas que no provienen de errores, de engaño.
que provienen de la palabra del Señor, y hoy más que nunca necesitamos ser edificados en la palabra del Señor. Hay muchas historias que se escuchan hoy en día, especialmente ahora. Están saliendo muchos mensajes raros, aparentemente bíblicos, y muchos de ellos se parecen al Evangelio, pero no es. Y Pablo dice, hermanos, ¿saben qué? La exhortación nuestra no vino de impureza, de engaño, no de errores, vino por la palabra del Señor. Otro elemento importante, hermano, necesitamos una iglesia consagrada, necesita de obreros aprobados. Así dice la palabra del Señor del 4 al 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Hermanos, este es otro elemento importante que la iglesia de la calle Bolívar debe tener. Hermanos y hermanas aprobados por Dios. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo dice que en 2 Timoteo 2:15 dice que los obreros deben ser aprobados, que trazan bien la palabra de verdad. Eso es lo que queremos, hermano. Gracias al Señor que la iglesia cuenta con una escuela de liderazgo, y vamos a seguir fomentando esa escuela donde los hermanos se preparan y las hermanas, para que en el momento que den la palabra, lo den con categoría, lo den con conocimiento, lo den con buenos principios hermenéuticos, de tal manera que la gente se edifique. Así que, hermano, estamos viendo eso. Y por último, una iglesia consagrada se propone llegar a ser como Cristo. ¿En qué sentido? En que debemos crecer no con palabras de adulación. ¿Sabe qué es lo que dice el versículo 5? Dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Quiero volverlo a leer, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué significa eso, hermanos? A veces nosotros, los que compartimos la palabra del Señor, los maestros, los pastores, tenemos la tendencia de decir palabras bonitas que caen bien a los hermanos. Hermanos, eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio tiene que tocar a las personas, tiene que hablarle para que hagan decisiones de dejar su pecado, de dejar esto o aquello. Dios quiera, mis hermanos, que la iglesia de la calle Bolívar también sea desafiada a ser una iglesia que da la palabra del Señor. Así sea que la gente se enoje. ¿Por qué? No es que el que comparte la palabra del Señor se está dirigiendo a una persona para molestarle. El Espíritu Santo toma la palabra y le habla al corazón a las personas. Por eso yo soy uno de los convencidos que cuando Dios toca el corazón de las personas, esa persona bien se enoja, como dijo Juan Wesley, o bien se convierte. Tiene que haber algo. Este mensaje nomás. Algunos lo recibirán bien, otros no. Pero lo importante, hermano, es que la palabra siempre va a hacer lo que quiera. Pero ya al finalizar esta reflexión bíblica, quiero mencionar 3 cosas como aplicación. Escuche bien, mi hermano. ¿En qué forma estás imitando a un líder consagrado? ¿Conoces a alguien consagrado que te desafía a ti y lo estás siguiendo? Eso es una buena señal de un cristiano. Yo a través de los años he aprendido, hermano, a mirar, a ver, a leer la vida de ciertos pastores, de ciertos líderes, tanto de hermanos como de hermanas, que impactan la vida. Yo le animo esta pregunta: ¿en qué forma estás imitando a un líder consagrado? Número 2, ¿qué áreas de tu vida estás cambiando para llegar a ser semejante a Cristo? ¿Qué áreas de tu vida estás cambiando? ¿Estás viendo cambios en tu vida, mi hermano? En esta cuarentena, ¿estás viendo algunos cambios en tu vida? Qué triste sería que pasen los años y uno sigue igual. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen: bueno, yo soy así, ¿qué quieren que haga? Soy de familia. Bueno, así que aguántenme.
sopórtenme. No, la Biblia dice que las personas que conocen al Señor vamos a cambiar de carácter. Eso es evidente. Y por último, ¿estás aprovechando la ayuda que la iglesia te está dando para llegar a ser más como Cristo? ¿Estás aprovechando, mi hermano, los recursos que la iglesia Bolívar a través de su liderazgo está dando? ¿Lo estás aprovechando? Por ejemplo, en estos días, es verdad que no nos podemos reunir físicamente en un solo lugar, en nuestro templo, pero hay varios mensajes que están saliendo, hay desafíos. Allá en tu casa, mi hermano, tienes que aprovechar para participar de las reuniones hogareñas, reuniones familiares. Gracias al Señor que Dios está convirtiendo a decenas de hogares, centros de oración. ¡Qué lindo, qué maravilloso! Así que termino con esto, hermano. Uno de los desafíos de la iglesia tesalónica es que fue una iglesia consagrada al Señor. Se ve en la forma de cómo esta iglesia se conduce, y Pablo da testimonio de eso. ¿No crees que nuestra iglesia debe ser conocida por una iglesia consagrada al Señor, una iglesia dedicada a Dios? Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Así que espero que este estudio que he empezado sea de mucha bendición para ti. Es más, te desafío que esta semana leas toda la primera carta a los tesalonicenses. Léalo con cuidado para que estés preparado para el siguiente domingo. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, y que ahí en la familia ustedes sigan indagando, sigan investigando, sigan estudiando esta maravillosa carta de Pablo, una iglesia que nos desafía en nuestra realidad actual. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Amén.